nos va a contar, él tiene un sospechoso nuevo, y un sospechoso que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque es sorprendente. Pero ustedes sabrán que sobre Jack el Destripador es como Tutankamón, la Sábana Santa o Leonardo da Vinci. Hay noticias, o Nazca, que siempre tienen una nueva explicación, una nueva concepción, y van saliendo en la prensa. Y van saliendo sospechosos. Jesús aporta uno que nos va a contar. Pero él me dice, tenemos que repasar, y vamos a hacerlo rápidamente, desenfardelando el primer enigma. Joseph Merrick, el hombre elefante. Jesús me ha dejado de piedra porque el hombre elefante fue acusado en su tiempo, el rumor popular, de que él podía ser Jack, Jesús. Sí, y además fue muy curioso, pero la única excusa que tuvieron para acusarlo es que, bueno, era deforme por una enfermedad degenerativa que tenía. Y él se ganaba la vida en teatros, en circos ambulantes, exhibiéndose. Y eso fue lo único que llevó a nombrarlo como que fuera uno de los sospechosos. De hecho, no se podía mover, porque tenía una movilidad reducida. Y además, siendo deforme, no podía haber ido de noche, haber hecho las extirpaciones, tenía mala vista, era... Me imagino que con estos brazos hacer aquellas operaciones que eran quirúrgicas para extirpar a algunas mujeres sería imposible. Sin embargo, lo creyeron muchísimas miles de personas. Era lo que se vivía en aquella época. O sea, con que alguien marcase a un sospechoso, la vox populi funcionaba perfectamente. Y de hecho estuvo mucho tiempo acusado, pero bueno, de hecho la policía no fue uno de los sospechosos principales, fue uno nombrado por el pueblo y punto, nada más. Tú revisando archivos, porque Jesús es un entusiasta, por eso está aquí, ha ido al lugar de los hechos, se ha metido en los archivos, ha barajado como policía toda la información, y su sorpresa es interesante porque dice, hombre, Merrick estuvo en ese círculo más o menos amplio de posibles identidades. ¿Se imaginan ustedes al pobre, ¿no? Merrick con una capa o algo parecido por Whitechapel en esos barrios de prostitución? Muy difícil, y la ¿verdad? movilidad reducida, era imposible, pero bueno, lo único que tuvo es que vivió en 1888 cuando los asesinatos. Bueno, también el miedo al diferente, ¿no? Le provocó ser un sospechoso. Ponemos la X sobre el sospechoso número 1, pero yo creo que ahora vamos a entrar en otros personajes que han ido saliendo, Jesús, en la prensa internacional en muchas ocasiones, como Jack el Destripador. Exacto. Descubierto el enigma, ¿no? Exacto. ¿Eso qué demuestra? Dos cosas, que es un caso muy difícil de resolver y que desde luego nadie lo tiene claro. Sospechoso número 2 aquí, Juan Villa se ha lucido una vez más y todo ese equipo de Prometeo con... Severín Klobowski. Cuéntanos, Jesús. Bueno, Severín era ahora la última teoría que ha habido sobre él. Hace poco salió una teoría que habían encontrado en una de las últimas víctimas, Merian Kelly, en uno de los chalecos que han quedado, restos de semen. Es el último sospechoso, digamos, actual del tema Jack. El último que ha salido de la prensa es este. Bueno, era un inmigrante polonés de 22 años que llegó y lo único que hacía era peluquero y trabajaba en Whitechapel. Y las prostitutas, varias de las prostitutas que murieron eran clientes suyas y él cobraba en sexo. Entonces, claro, es fácil que quedasen restos de semen en las armillas, en los chalecos aquellos que llevaban, porque, bueno, porque en aquella época la higiene era otra, ¿no? Tiempo después descubren esta mancha y dicen, ojo, que hemos comprobado con un familiar de él que coinciden el ADN mitocondrial, que es el celular. ¡Qué bueno! O sea, que ha habido una investigación puramente científica y dicen, ya lo tenemos. Sí, porque consiguen un familiar de ahora y dicen, a ver, este ADN de la época con el de ahora. Pero lo único que tienen es una mancha de semen en un chaleco de una prostituta que además era conocida. Además, tenemos que pensar, por ejemplo, como detalle a nivel de investigación, eso no es válido. Pero también que las cartas que escribía Jack el Destripador eran un inglés perfecto. Él era un inmigrante polonés de 22 años recién llegado. No sabía inglés, de hecho casi no lo hablaba o no lo hablaba. No podía ser el sospechoso. Bueno, porque hay unas cartas que ustedes han visto alguna vez, son cartas espantosas, no sé si es porque nos metemos mucho en el tema y cuando uno ve esa firma desde el infierno y ve esa grafía, bueno, pues todavía no vamos a decirlo, pero Jesús Delgado, como grafólogo de la Policía Científica reconocidísimo, con un sinfín de premios, se ha metido en saber qué dicen esas letras, luego nos lo cuentas. Vamos con este personaje que que era médico, se habló y mucho, Jesús. Bueno, él es William White, que era el médico de la reina, era el médico de la reina. Y entonces, bueno, como médico, pues a él se le nombró única y exclusivamente porque se descubre que, aparte de ser médico de la reina, en el barrio de Whitechapel, que era donde ocurrieron los asesinatos, los 5 asesinatos canónicos
que se denominaron a los muertos por Jack el Destripador, tenían una clínica abortista. Y entonces lo que es el círculo de la realeza, que además era muy victoriano, era muy de conservar las formas, el sexo era tabú, pues claro, descubren esto y narran toda esta historia de que él era el asesino, pero única y exclusivamente por eso. ¿Por qué? Porque en la clínica abortista que tenía se dedicaba a hacer abortos y cuando llegaba una chica joven que estaba bien, pues él le cobraba los servicios con servicios a ella. Pero estoy viendo una cosa, Jesús. Tú, como miembro de la Policía Científica, te has metido en el tema de Jack el Destripador y te has dado cuenta de lo que era la sociedad. No sé si siempre seguirá siendo así, pero el peluquero cobraba en sexo, a su nivel, en el barrio de las prostitutas. El médico de la realeza resulta que hacía más o menos lo mismo. Y claro, también quirúrgicamente, me imagino que el hecho de que sea un médico explicaría los cortes tan precisos de las víctimas de Jack, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que tenemos que pensar que en la época victoriana, tú piensas que para hacer esta investigación, como policía científico, hoy día yo puedo hacer una investigación aquí, en mi siglo, porque conozco la sociedad, pero para hacer la investigación de Jack el Destripador, como bien has dicho, me he ido a Londres, he vivido la época de 1888. Parecerá curioso, pero hay que viajar en el tiempo y situarte. Y una vez que estás situado en aquellas calles oscuras, iluminadas con luces de gas, entonces es cuando empiezas a entrar. Y en aquella época el sexo era tabú. Y lo que había tal necesidad que era parte habitual del negocio. De la vida día a día. cotidiana, ¿no? Exacto. Y de la criminalidad. Y de la criminalidad. Y un detalle curioso, ¿Sí? Él nunca pudo ser tampoco porque cuando ocurrieron los Cierto. asesinatos tenía una enfermedad degenerativa que le impedía moverse. Justo en aquella época, eso está certificado, pero bueno, como era lo que se tenía que hablar y la imputación vino por parte de la nobleza, pero nunca se dijo lo que realmente era, que estaba mal, tenía un problema neurológico que le impedía temblores, las sus calamis, tenía una serie de... Sería imposible hacer esos cortes perfectos como de médico. Le costaba mucho hacerlo, moverse, incluso caminar con naturalidad, porque era degenerativo el sistema nervioso central. Bueno, pues Sospechoso 2 de Jack el Destripador. Esto es un recorrido por la historia. Le agradezco muchísimo a Jesús que sea tan telegráfico, porque cada uno de estos personajes tiene su historia, pero sí. Vamos a ir al último, que es el que más nos puede interesar, y es su hipótesis, su teoría. Sospechosa, en este caso, número 4. Elizabeth Williams, la mujer del médico de la reina. La esposa. Exacto. La mujer aparece, esta señora aparece marcada como sospechosa por un motivo muy sencillo. Porque en aquella época había un escritor famoso, Conan Doyle, que era el que dirigía la investigación, porque era el que escribió Sherlock Holmes. El padre de Sherlock Holmes. Exacto, y además tenía la biblioteca criminológica más importante de Europa, de hecho la única. Colaboraba con la policía y les ayudaba. Él fue el que marcó que siempre buscasen a Jack el Destripador como una mujer. ¿Y qué pasa? Que la mujer del médico, de Williams, se da cuenta de que él tenía esa clínica abortista y tenía relaciones con algunas pacientes. Ella no podía tener hijos. Y entonces esa animadversión, esa rabia, ella la manifestó veces, que no podía tener hijos y que había mujeres que podían y además tenían sexo con su marido. Y esos comentarios que ella hizo en los círculos la llevaron a ser marcada, pero única y exclusivamente por eso. De hecho, prácticamente no aparece en las investigaciones. Qué bueno, Tienes que bucear mucho para encontrarla. Pero cuando salió a la prensa esta noticia, claro, un siglo después, una mujer podía ser también, lo recuperó, ¿no?, el mundo moderno, diciendo qué tremendo. Culpa a su marido, no puede tener hijos, hay una venganza, pero tampoco encaja. No. Ponemos la cruz por la fuerza, por la forma de los crímenes, como es investigado, ¿no, Jesús? Exacto. Y nos metemos en el mundo de las élites sociales. Sospechoso número 5. El hijo del rey Eduardo VII, Ni más ni menos. Alberto Víctor, duque de Chese. Bueno, este era un personaje de la realeza de aquella época, como los vividores que pueden haber en todas las épocas, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado mucho, eso sigue estando. Se dedicaba pues a las cacerías, además se ensañaba destripando a los animales, era una de las cosas, era muy sanguinario, los destripaba, les sacaba las vísceras. ¿Psicopatía, crees tú, como científico? A ver, psicopatía y además egolatría, era un individuo que antes la realeza era el top ten, o sea, lo que yo haga está bien y lo que yo diga, o sea, estaban por encima de todo el mundo, hacían lo que les daba la gana, que estaba bien visto. Y además también tenía un problema, que le gustaba mucho a las mujeres, le gustaba mucho beber, problema o no, le gustaba mucho a las mujeres, le gustaba beber, le gustaba hacer de todo, y visitaba Whitechapel, era un círculo vicioso. Y es curioso porque además él fue nombrado, de hecho murió de sífilis,
¿vale? Murió de una de las enfermedades, además degenerativas, muy dolorosa. Y el hecho que lo nombrasen es por todo esto, pero porque en una de las narraciones que se ve mucho, es que en uno de los asesinatos, uno de los testigos dice, es que se ve un carruaje con un cochero abandonando el lugar. Y entonces dijeron, el único que puede es el hijo de... Para ti endeble, ¿no? La situación no es principal sospechoso. No tenía esa necesidad. Además era un personaje muy conocido y que nunca iba solo, siempre iba acompañado. Fueron nombres para el escándalo en el Londres de 1888. Seguimos con un hombre que es artista. Personaje 6, sospechoso número 6. Se habló recientemente, algunos libros en Londres hablaban mucho de un pintor... Walter Sickert. Exactamente. Pues mira, bueno, a él lo que le pasaba a Walter es que era un personaje obsesionado con Jack el Destripador. De hecho, toda su obra giraba en torno a los asesinatos de Jack, sus cuadros, los dibujos que hacía. Ese tipo de dibujos él los hacía. Él estaba obsesionado. Y quería... Incluso los temas criminales también sacaba... No, era Jack el Destripador. Jack el Destripador la como figura figura de Jack el Destripador. Qué bueno. Era una obsesión que él tenía. Y toda su obra pictórica se basaba en esto. Y entonces él llegó un momento en que quería ser Jack el Destripador. Y eso fue lo que lo marcó, pero nunca fue uno de los sospechosos habituales de la policía, ni estuvo investigado. Sencillamente, cuando la prensa sensacionalista empezó a ver un poco por dónde caminaba este señor, pues lo marcó y automáticamente quedó reflejado. Círculo de sospecha. La policía, ayer y hoy, trabaja con una especie de anillos de árbol, ¿no?, que van aproximándose al sospechoso principal. Ellos estuvieron todos implicados. Antes del sospechoso de policía científico, Jesús Delgado, tenemos un séptimo nombre. Francis Turklety. Ajá. Bueno, ¿a él por qué lo marcan? Él era un inmigrante inglés, se va a Estados Unidos, no narro así rápido, se va a Estados Unidos y se dedica a vender pornografía, ¿vale? Lo que pasa es que le gustaba volver a Londres porque tenía una serie de amantes y él volvía, tenía dinero y podía volver. Pero tenía otras aficiones que eran unas aficiones, pues, de sexo que no estaba bien visto, sexo homosexual y además... Tabú completamente. Tabú completamente en la época victoriana y además también con niños. Entonces fue cogido en varias ocasiones en la calle intentando practicar esas atrocidades que en la época victoriana se decían. Y eso le marcó, le dejó unos antecedentes penales. Y a partir de esa afición que él tenía, de que era una persona con dinero y con poder y cada vez que iba a algún sitio, pues siempre aquí estoy yo, invitaba y tal, empezó a ser como marcado. Y cuando se dio cuenta de que era uno de los sospechosos por este motivo, lo primero que hizo fue huir de Inglaterra, pero no huyó de Inglaterra, volvió a Estados Unidos, que es donde vivía. Y ahí es donde acrecentó todavía más el hecho de que escapaba. De que escapaba, o sea, lo han marcado y escapa. Escapaba porque tenía antecedentes y sabía que el resultado no iba a ser bueno, porque en aquella época la policía no era policía científica. Es que si me decían que tú eras el asesino y yo lo decía, tú acababas en la horca. Más o menos funcionaba así. Informe policial, la verdadera identidad de Jack el Destripador, Jesús Delgado. Sorprendente historia, ¿verdad? Un policía, un siglo y pico después, totalmente metido en la historia. Otra pregunta, que no es para hoy, es ¿qué tiene esta historia en concreto? Hace mucho que en Cuarto Milenio hablamos de crímenes, pero en este caso es un misterio auténtico, histórico. ¿Qué tiene que arrastra como un pozo un poco abisal? Bueno, pues, la verdadera identidad, ¿cuál es? Para Jesús Delgado es, y es sorprendente, ¿eh? Y muchos, bueno, van a poner... Es este señor que tenemos aquí con el número forense en tiza, sospechoso número 8. Ni más ni menos que Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos. Mira, es muy sencillo. Yo empiezo a escribir el libro y como policía científico lo que hago es una investigación. O sea, no busco un sospechoso concreto, no digo voy a buscar a Conan Doyle. No, yo lo único que busco es un perfil. Hago un perfil. ¿De dónde hago el perfil? Cada vez que hubieron 5 muertes que se le atribuyeron a Jack el Destripador. Esas se denominaron las 5 víctimas canónicas. Cada vez que moría una de las víctimas se enviaba una carta a los periódicos, porque además fue muy mediático. Fue un tema súper mediático. Es la primera vez que un asesino busca como un reto y un reconocimiento, ¿no? Sí, y lo consigue. En 1888 consigue que en 2 meses, agosto y septiembre de 1888, con 5 víctimas, todos los diarios sensacionalistas, todo el mundo hable y se relance la novela negra.
Del cual es padre. Desde cuál es padre. Entonces, hay una carta especial que es From Hell, desde el infierno, que es la última carta que él envía, que además no está firmada por Jack el Destripador. De hecho, él nunca se atribuyó a Jack el Destripador. De hecho, Eso no, es algo que ponemos después los periodistas. los periodistas se le ponen después. Bueno, en la época ya lo marcan como Jack el Destripador, pero esa carta es la que la que se atribuye por la policía de la época. ¿Por qué? Por el momento que llega, por las manchas de sangre y por un detalle muy curioso, porque esa carta llevaba medio riñón, que dice, en esa carta dice, me he comido el otro medio riñón y tengo el cuchillo lleno de sangre. Mr. Luke, que era el jefe de las patrullas de vigilancia. Y los médicos forenses atribuyen el medio riñón y los hechos y la policía a que esa carta es la que se escribe en ese momento. Esa carta se guarda en el archivo de la policía londinense donde yo me desplazo. Y tú la encuentras. Y la No encuentro la carta, Iker. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Encuentro el archivo, el report y el archivo digital, que es totalmente válido. La carta hace 2 años que desapareció y desaparecieron otros elementos de la investigación. ¿Alguien? Como si alguien no quisiera... Qué bueno. Que eso apareciera. En cambio, ese museo es el museo más espeluznante y terrorífico. Es un museo policial. De hecho, para entrar necesitas unos permisos, porque lo que hay allí es brutal. Y ha desaparecido justo Solo la eso, carta clave. solo eso ha desaparecido. Pero tú te puedes analizarla porque yo me gustaría remarcar que tú eres un reconocido grafólogo de la policía, que hoy en día la grafología, lo sabe nuestra compañera Clara Tauces, que podía estar un poco nebulosa o gente, es un elemento fundamental en las investigaciones cotidianas de la policía. Y entonces comparas cartas de Conan Doyle, que es un elemento brutal, con esa carta. Lo curioso es que yo analizo la carta y busco un perfil, que es lo que hacemos los policías. Perfil. Buscas a una persona de inteligencia alta, nivel cultural bueno, de buena presencia, buena familia. ¿Por qué? Porque los papeles eran buenos. El papel que había en la época, había papel bueno, papel malo, las tintas, la forma de edición, la explicación que tiene y los hechos. Entonces, busca un personaje atormentado por el pasado, porque la letra nos dice a nivel grafológico, hoy en la policía, que es una persona que viene con traumas de la infancia. ¿Los tenía Conan Doyle? Los tenía. De hecho, su padre era alcohólico, volvía a casa desnudo porque vendía hasta la ropa, y su madre, para mantener a la familia, metió a un médico en su casa y tenía relaciones con él. Y Conan Doyle eso siempre achacó que su madre era la culpa. De ahí viene la psicopatología. Eso no lo digo yo, lo dice el FBI en los informes que narro en el libro. O sea, el perfil de un asesino en serio como Conan Doyle estaba investigado por el FBI. Jesús, ahora mismo, claro, padre de la novela negra, padre de la investigación criminológica en Londres de aquella época. Y director de la investigación que marcó que era una mujer para desviarlo. Una cosa más, hablamos de alguien que fue acusado, y esto yo no lo sabía, ya en su día relacionado con otro asesinato. Bueno, cuando ya tengo el perfil, mira, ¿qué pasó? Yo un día estoy en Londres y estoy viendo un documental de la BBC, estaba investigando, y aparece y hablan de Conan Doyle, y empiezan a hablar de Conan Doyle y dicen, médico, que yo más o menos lo sabía, que además padre alcohólico, madre con problemas, y digo, no puede ser. Me voy al ordenador, bajo una carta de Conan Doyle, que es la que reproduzco, y efectivamente los ítems y los parámetros escriturales que marca la policía científica y la Interpol, que eso cualquier policía a nivel mundial lo puede ver, coincidían perfectamente. ¿A ti te parece eso absolutamente científico? Es decir, no es que sea la misma letra exactamente, sino que hay gestos que son propios de una persona. Los explico en el libro, además no los explico, los hago entender como se hacen entender hoy día un juicio. Yo con este informe, si fuera un hecho real, iría al juicio, al plenario, y le diría, señoría, el asesino es tal porque las pruebas que aparecen son esta, esta y esta. Eso es lo que se hace, no es una novela, es una investigación. ¿Con trauma implicado en sucesos turbulentos y asesinatos? Lo que me decías. Entonces, cuando ya tengo el perfil, empiezo a investigar más en la figura de Conan Doyle y me doy cuenta de que la propia sociedad histórica de Conan Doyle inglesa dice que hay algo raro, que hay algo misterioso, hay algo negro en sus libros que nunca han sabido, pero curiosamente dicen que una de sus novelas, El perro de los Baskerville, que es una de las más conocidas, que nunca la escribió él, está en el libro, no voy a desvelar más, pero resulta que ya en 1888 estuvo investigado de asesinato porque él tenía relaciones con la mujer de este periodista y de la noche a la mañana muere. Conan Doyle, que era médico, firma el certificado de defunción y todo queda así. Lo que pasa es que luego empiezan a investigar y se dan cuenta que había algo turbio. Y el perro de los Baskerville, como bien dice la sociedad histórica, no es de Conan Doyle. O sea, era de una especie de negro, como dicen entre comillas, exacto, que quería ser escritor. Y que luego muera. No, quería ser escritor y era amigo de él y le pidió ayuda. Dice, oye, he escrito esta novela. Conan Doyle la vio y se la apropió. Padre alcohólico, madre con muchos problemas. Él, dices, perturbado,
en ese aspecto, y la pregunta que nos queda es ¿por qué un señor como Arthur Conan Doyle, que tenía la única biblioteca quizá criminológica de su tiempo y tenía interés en la novela negra, por qué haría todo esto y por qué no solo mataba y de esa forma tan terrible que no vamos a reproducir, sino que desafiaba a la policía? Conan Doyle había matado a Sherlock Holmes, entre comillas, y todos se le habían echado encima y le habían dicho que eso era una aberración. De hecho, de ser una persona importante, le insultaban por la calle. Y a partir de esto resucita Sherlock Holmes y vuelve a aparecer. Y aparte de esto, él tenía un trauma que conservaba. Tenía el poder, o sea, era un ególatra, o sea, era el que podía, el que mandaba, y además tenía que resarcirse. Y la forma de resarcirse fue esa. Mató a las 5 víctimas, porque fue además... Imagínate. Conocimientos médicos, quirúrgicos. Bueno, era cirujano, era médico cirujano. De hecho, las prácticas las hizo en un ballenero cuando acabó la carrera, porque como médico no tuvo nunca gran poder. Y fue, bueno, poder, de hecho tuvo una clínica que no fue nadie, ahí escribía los libros. Y él fue cuando, bueno, con todo lo que sabía, con todo lo que tenía que hacer, él pensó, tengo el poder, tengo que hacerlo, y que yo creo que quería experimentar lo que sus novelas narraban. Me imagino a Conan Doyle ahora mismo, en la clínica, solo, escribiendo novela negra, llevando la investigación, firmando certificados médicos y viendo lo que está pasando en el Londres de aquella época. 5 víctimas, el crimen más mediático de todos los tiempos, y mira que ha habido, por desgracia, crímenes, sigue sin resolver, siguen sumándose sospechosos, pero este, desde luego, va a dar mucho que hablar. Primero, por quién es, y segundo, porque no lo dice cualquiera, lo dice alguien que trabaja a nivel policial y que está acostumbrado a hacer los informes para el juez. Jesús, te deseo toda la suerte del mundo, que no te critiquen mucho los amigos de Conan Doyle. Espero. El personaje resucita también de nuevo, desde luego era misterioso, enigmático. Yo no conocía esas cosas de su niñez y su infancia, que parece que también pesan en este tipo de biografías, ¿no?